Bienvenidos a un episodio más de Mesa para Dos. Estamos en el episodio ya el número 9 con un invitado bastante en este momento viral. ¿Cómo te encuentras, don Josep? Muchas gracias, mi amigo, por invitarme al programa, que eso que usted menciona, que sí, totalmente viral. Este tema del caso de Yuneisys, la muchacha nicaragüense que mataron aquí en Costa Rica, en Santana. A mí me ha estremecido mucho, porque si bien es cierto, vengo saliendo del caso de Nadia Peraza, un caso que estremeció y movió las fibras más sensibles de las mujeres de este país, que son el pilar de la democracia, por el tema del canibalismo. Viene ahora este otro caso que también viene a generar un antes y un después en la legislación penal costarricense. De hecho, te puedo decir de que estamos trabajando en el caso Nadia día y noche para ver si ese proyecto de ley se convierte en ley de la República. Esperemos ya cuando lleguen los nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Ya que introdujiste el tema, yo también he estado viendo que están trabajando en eso. Explícanos un poco más de la ley Nadia. La ley Nadia, a raíz de que yo empecé en el año 2018 con el caso de Carla Estefaniak, aquella, si lo podrán recordar, aquella venezolana estadounidense que vino a pasear aquí un Airbnb en Costa Rica y apareció muerta. Fue toda una lucha porque al final ese homicidio no podía ser un femicidio porque la ley no existía ese espectro en la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Es a partir del 2022, con el caso de Luani Valeria Salazar Zamora, que yo era el abogado de la familia, que logramos modificar la ley de penalización de violencia contra las mujeres y el espectro se amplió tanto a amigos, novios, vecinos, parejas sentimentales, parejas del mismo sexo. Y con la ley Nadia, con este caso de canibalismo, lo que ocupamos es que la legislación cambie, que exista un tipo penal. Si bien es cierto, nunca se había visto en Costa Rica un tema de esa índole. Pero más allá de un tema de que no existe el tipo penal de canibalismo, ¿verdad? El que se coma a otra persona y la ley, existe un vacío jurídico, que las penas sean más altas, porque la forma en que murió Nadia, lamentablemente fue muy atroz y el Ministerio Público solo iba a acusar el femicidio. Gracias a Dios nosotros logramos ocultar bien el expediente y nos encontramos que habían 20 delitos más y se logró esa pena de 79 años. Con la ley Nadia lo que se ocupa es cambiar la ley en el sentido de la pena y que no sean 35 años sino 50. Ese es el objetivo primordial de la ley Nadia y que también a raíz de la magnitud del daño o la violación a la vida que se dio en este caso, que los sujetos no tengan por lo menos ese tema de que dicen que si trabajan 2 días o si se les rebaja un día de pena o que el año carcelario es tanto, ¿verdad? Que en realidad lo que ocupamos es que no se den medias penas, sino que se den penas completas. Perfecto. ¿Cómo definen su rol como abogado en casos de tanto impacto mediático? Bueno, el rol yo lo defino como hay que ser muy diligente, muy estudioso de la materia. Hay una vendetta de parte del Ministerio Público conmigo porque yo estoy tocando el dedo en la llaga en desnudar todas estas situaciones que se están dando. Y a mí me preocupa mucho que el Poder Judicial tenga una venganza conmigo en todos los casos que yo llevo. No tengo miedo, yo en realidad considero que soy el defensor de las mujeres, así me han dicho varias mujeres, varios grupos feministas. Yo me siento muy honrado y halagado de todas estas mujeres que me felicitan en redes sociales. De hecho, mi Facebook está saturado de mensajes de mujeres, TikTok y Instagram, y que me dicen que sigan adelante, dicen que yo soy un referente. Y hace poco me llamó mucho la atención porque yo estoy defendiendo un caso y un estudiante de Derecho me llama y me dice, vea, don Joseph, es que usted estudió en tal universidad y aquí en la universidad se habla de usted como que si usted fuera un hito. Es parte del derecho penal moderno. Y digo yo, mire, me honra con sus palabras, ¿verdad? Porque en realidad ha sido una lucha de 19 años de ejercicio liberal de la profesión y en otras instituciones públicas y privadas que he trabajado, pero en realidad ha sido una lucha de analizar, investigar y lamentablemente de descobijar, por decirlo de alguna manera, o sacar a la luz toda esa pudredumbre que se está dando en la cúpula judicial, que no quieren perseguir los delitos y que ven a las mujeres como un objeto, ¿verdad? Entonces, lo que me motiva a hacer todo esto es ese tema de que las mujeres también tienen derechos, igual que nosotros los varones, y que se tiene que reivindicar su nombre. En medio siglo XXI no puede ser posible
que las mujeres no tengan los mismos derechos que los varones en tanto económico, laboral, político, en todos los aspectos sociales y económicos de una sociedad. Entonces, eso es lo que me impulsa a hacer esto. En este caso fuimos muy directo al punto. Yo casi siempre suelo empezar por la persona, pero ¿quién es Joseph Rivera? ¿De dónde venís? ¿Y cómo ha sido tu vida antes de llegar a ejercer como abogado? Joseph Rivera es un muchacho que nace en el Hospital San Juan de Dios en 1979, de una familia humilde de desamparados, San José. Mi papá trabajaba en el Hospital San Juan de Dios, él era asistente a pacientes, ya él murió a raíz del COVID. Y mi mamá, que está jubilada, era una técnica en redes de aquella época, ¿verdad? Que todo era un boom a principios de mediados del siglo XX, ¿verdad? El tema de las redes. Y bueno, yo estudié en la Escuela Elías Jiménez Castro, aquí en San Rafael Abajo de Desamparados. Ahí hice la primaria y la secundaria la hice en el Liceo de Costa Rica. Cuando yo ingreso al colegio, en ese semillero que hay de conocimiento en esta institución pública, me llamaba mucho la atención porque los compañeros siempre me decían, vaya usted adelante, Rivera, a hablar en los actos cívicos, ¿verdad? Entonces, con tal situación que yo iba y presentaba los actos cívicos y me gustaba mucho la historia y siempre me gustó el tema de la Constitución y los derechos humanos. Cuando yo salgo del colegio, me pasó algo muy paradójico. Muchos se quedaban en matemáticas y yo pasé matemáticas, me eximo en inglés y cuando voy a bachillerato, seguro por el nervio de matemáticas, me quedo en inglés. Entonces el profesor de inglés, que se llama Don Alan, que todavía está vivo, me dice, qué bárbaro, ¿usted cómo se fue a quedar usted en inglés si usted iba eximido en inglés y llega a bachillerato y se queda? Cuando fuimos a la convocatoria y me saqué un 90 en el examen, ¿verdad? De convocatoria de bachillerato. Después de eso yo ingreso a trabajar al Banco Interfin, que ya no existe, ¿verdad? Y con el dinero que me gané en el Banco Interfin, siempre me gustó la comunicación, empecé a estudiar periodismo, solo llevé 2 cuatrimestres, pero siempre estaba esa espinita del derecho. Entonces me acuerdo que una vez en mi casa no existían las redes sociales, entonces en mi casa llegaban las páginas amarillas. Yo había ganado el examen de admisión de la Universidad Nacional, pero como teníamos ese problema de inglés, me acuerdo que la orientadora me dice, vea, don Joseph, véngase a la Facultad de Educación porque yo iba a ser profesor de orientación, oiga usted. Ve el giro que da de orientación a derecho. Y entonces empiezo a buscar en las páginas amarillas porque yo quería matricularme en una universidad porque el examen de admisión no me dio para ingresar a la UCR y encuentro un logo pequeñito que dice saber para servir. Y me llamó la atención, digo yo, ¿cómo saber para servir? Y resulta que voy a la Universidad de La Salle en La Sabana y me atendió un hermano de La Salle, que en paz descanse, ¿verdad? Y uno de los hermanos me dice, mire muchacho, es que aquí nosotros tenemos un corte religioso, ayudamos a la gente. ¿Y qué es lo que usted quiere? Le digo, mire, mi sueño es estudiar Derecho, porque siempre me ha apasionado el tema de las leyes. Y empecé y matriculé el cuatrimestre con 2 materias. Y me acuerdo que en ese momento el banco había cesado mi puesto de trabajo, entonces llegué con las prestaciones. Las prestaciones eran 50,000 colones. Con esos 50,000, que era un montón de plata, le estoy hablando de eso hace más en el año 2001, perdón. Enero del 2001, yo di esos 50,000 colones, matriculé las 2 materias y lo demás es historia. Y aquí estoy. Quise pelear un sueño, no teníamos recursos en mi casa, mis papás eran muy humildes, pero yo siempre tuve esa meta, llegar a marcar la historia de Costa Rica. ¿Cómo fue esa vida universitaria? Bueno, esa vida universitaria estuvo plagada de altos y bajos. Me acuerdo una vez que cuando estaba llevando los 2 cursos, nunca se me olvida, había una profesora de Derecho Romano y como me había quedado sin trabajo, no tenía los pases para ir de la casa a la universidad. Entonces me acuerdo que
le pedí a alguien prestado, no me acuerdo quién me prestó como 1,000 o 2,000 colones, ¿verdad? Entonces ya pude tomar el bus, pero el bus solo me alcanzaba de ir de Desamparados al parque, donde está la caja, porque ahí paraban los buses. Entonces yo me fui caminando de ahí hasta la Sabana. Claro, imagínense que llegué tarde al examen, ¿verdad? Como era oral. Entonces me acuerdo que llegué a las 7:30 de la noche y la profesora me estaba esperando. Y me dice, ¿viene por el examen? Le digo, sí, profesora. Ya hice el examen, me dio la nota y me devolví. Y pasé el curso. Después conocí a una persona, y tengo que decirlo porque no me da vergüenza, en aquella época había la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico, doña Oliva Brenes Antonini, nunca se me olvida. Estaba estudiando Derecho. Yo no sabía que era la directora. Era una señora mayor, ahora todavía está más mayor, ¿verdad? Me acuerdo que la señora tenía un pelo muy particular porque era como una bomba y lo tenía todo blanco, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora me va a oír y va a decir, qué bárbaro, don Joseph, lo que está revelando, ¿verdad? Entonces yo un día me acerqué a ella y le digo, ay, doña Oliva, qué bonito que usted venga aquí a estudiar, porque la señora era doctora. Y le digo, bueno, yo algún día voy a ser abogado. Y me dice, papito, ¿y en qué trabaja usted? Le digo, vea, yo agarré mis prestaciones y me matriculé. Pues yo quiero ser abogado. En aquella época no había tanta efervescencia o situaciones de contrataciones, ¿verdad? Porque todavía era todo muy empírico, ¿verdad? Entonces me dice la señora, vaya, deje un currículum ahí a la caja. Y me acuerdo que yo fui a dejar el currículum y me acuerdo que para después de la Semana Santa de ese año 2001 me llamaron. Me dice, mire, es que aquí hay una plaza para limpiar pisos, ¿usted quiere venir? Y le digo, claro, si tengo que sacar la basura con tal de ganarme el sustento, yo me voy, ¿qué importa? ¿Va? El trabajo es honra. Y ahí empecé. Ahí duré como un año interino, pasé por todos los puestos de limpieza. Y me acuerdo que me encontraba a doña Oliva en los pasillos, ya la señora se iba a jubilar. Pero por circunstancias de la vida yo no me quedé ahí. Dios, yo creo en Dios, respeto mucho a los agnósticos y ateos, porque tengo amigos agnósticos y ateos, pero yo creo que hay una fuerza sobrenatural que lo empuja a su destino y a no quedarse estancado en una institución. Al año de estar ahí, me revocan el nombramiento y me quedo sin trabajo. Y ya tenía como 3 cuatrimestres ganados. Claro, no llevaba los bloques completos, iba de 2 materias, 1 materia, por la situación económica. Entonces recuerdo que en la Universidad de La Salle había un muro y decían, se ocupan asistentes legales. Y digo yo, mira, entonces yo agarré un cuaderno, pues no habían celulares tampoco de esa época, o sí habían, pero solo para la gente de mucho dinero, los famosos Motorola, aquellos de cajón, ¿verdad? Que eran como un cubo grande, y apunto el número, y me fui a la rectoría donde estaba uno de los hermanos de La Salle, José María, se llamaba el señor porque ya murió, don José María Ruana. Y le digo, José María, ¿usted me podría prestar el teléfono para llamar a este número? Es que dicen que ocupan un muchacho para trabajar. Y me dice el hermano, sí, agárralo. Entonces marqué, eran de disco. Aló, me contesta un señor así, una voz grave. Mire, ¿usted quién es? Le digo, mire, le habla fulano y tal, vi su anuncio aquí en el foro de la universidad. ¿Usted cree que me puede ayudar para el trabajo? Bueno, véngase. Y el señor trabajaba en Almacenes El Verdugo. Entonces yo llegué a Almacenes El Verdugo, aquí por donde está el Club Unión, ¿verdad? En San José, y ya me hicieron una entrevista y me dicen, bueno, la función suya era ir a ser mandados a los tribunales, ir a dejar escritos. Entonces me acuerdo como que si fuera ayer, que me dice el señor se llama Juan Carlos Solano García, es que yo para los nombres de ese tipo de nombres me acuerdo que don Juan Carlos Solano García me dice, sí, queda contratado. Entonces yo iba con el fordecillo que decía Almacenes El Verdugo y me pegaba el avenidazo y llegaba a los tribunales a dejar los escritos. Y después de eso, de ahí duré tamaño ratillo, pero algo que yo pienso que Dios hace todo muy bien. Don Juan Carlos era así como un poquillo codillo, ¿verdad? Solo pensaba en la plata, ¿verdad? Al rato me va a regañar cuando me vea ahí por la calle. Dice, ¿cómo se le ocurre a usted decir que yo solo pensaba en la plata? Me acuerdo que los giros de los cobros judiciales, porque era cobro judicial,
usted tenía que ir al juzgado y decirle al cajero que estaba en el mostrador que agarrara los expedientes y que de eso los pasara para que giraran la plata. Como yo no tenía experiencia de nada, a mí se me olvidaba y yo iba a los tribunales y decía, y era como que si no hubiera dicho nada, en toda la plata no llegaba. Entonces don Juan Carlos me decía, bueno, ya Joseph, si que aquí no giran la plata, ¿qué vamos a hacer? Pero él en vez de explicarme y decirme, hay que hacer esto y esto y esto, como una guía. Pero lamentablemente los abogados de ese tiempo, ¿verdad? Todo era así como a la riata, ¿verdad? Y voy a utilizar ese costarriqueñismo, todo era a la patada. Entonces me tocó aprender derecho a la patada. Mira qué duro. Después de que salí de ese trabajo, me volví a quedar sin trabajo y me acuerdo que un día agarré el periódico La Nación, ¿verdad? Y me fui a los clasificados y decían, se ocupa asistente legal. Y digo yo, bueno, ya tengo un año de haber trabajado ahí en el Verdugo y llamo. Cuando llamo me dice el señor, venga, deje el currículum, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando fui a dejar el currículum, había una fila de 300 personas. Y yo decía a la fila, miran a llamar y yo con ganas de trabajar y seguir estudiando. Para no cansarlo con el cuento, mi amigo, al mes, pasó un mes y digo yo, voy a olvidarme del asunto, si ya ni me llamaron, ¿verdad? Al mes y un día suena el teléfono en mi casa, ¿verdad? Porque era un teléfono fijo. Aló, don Joseph, digo, sí. Mire, es que de los 300 que vinieron lo vamos a escoger a usted. Y ahí empezó la otra historia. Y me acuerdo que llegué a esa financiera que se llamaba Ficasa, que estaba al frente del Ministerio de Educación Pública, antigua Embajada Americana, en la Avenida Tercera en San José. Don Francisco López Suárez, que no sé si todavía estará vivo, me imagino que sí, ya debe ser un señor muy mayor, debe tener como 96 años. Y un gran amigo y colega que yo quiero mucho, Marco Retana Mora, un abogado muy prestigioso de Cartago. Y don Miguel Rodríguez y Jaime Rodríguez y doña Flor, que eran los que trabajaran. Era un grupo familiar que estaban inscritos en la SUGEF y hacían préstamos personales. Entonces empezamos otra vez con el tema de los cobros, ¿verdad? Para no cansarlo con el cuento, ahí duré toda la carrera universitaria. Gracias a Dios y gracias a ellos pude egresarme como abogado. Pero ahí todo llega a su fin, ¿verdad? La financiera la venden y me vuelvo a quedar sin trabajo. Y me acuerdo que la financiera se la vendieron en Instacredit. Y yo le tengo un gran aprecio a Cristian Soto Mora, ¿verdad? Que es el director de Instacredit, un abogado con muchos años de experiencia, era el director. Y me acuerdo que yo jovencillo me entrevistó y me dice, ¿quiere quedarse aquí a trabajar? Y le digo, sí. Y le digo yo, ¿pero cuánto pagan, va? Porque a mí me preocupaba el dinero porque ocupaba terminar la tesis de grado. Y me dice, bueno, vea, don Joseph, el horario aquí es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y el salario eran, 225,000 colones. Digo yo, qué negriado está eso, pero bueno, hay que ir, hay que quedar. La necesidad tiene cara de caballo, decían nuestros abuelos, ¿verdad? Y ya me fui a ese lugar y les soy honesto, no aguanté la presión. Tantas horas de trabajo, pero eso era como una maquila. Mal pagado. Mal pagado y como un esclavo. Yo me sentía como, no sé, como en el siglo XIX, ¿verdad? No habían garantías sociales ni nada, ¿verdad? Yo digo, qué tirada con eso. Esto para que lo hagamos chistoso aquí en el programa. Entonces yo siempre he sido muy emprendedor y digo yo, no, Dios a mí me va a ayudar. Yo tengo mucha fe en que Dios existe y que Él me va a ayudar. Renuncio al trabajo. Y cuando renuncio, me fui a dejar un currículum al BAC San José y me contratan en el BAC, en la Contraloría de Servicios. Igual, estaba la fusión de G-Money con una financiera que se llamaba Miravalles y con el BAC. Y a mí me tocó hacer esa fusión con varios asistentes legales, habían varios abogados, varias personas que trabajaban y empezamos a depurar todos los expedientes por el tema de lavado de activos. Y ahí me empezó a gustar el tema penal. Me acuerdo que en el BAC San José había una señora jefa muy buena gente, entre comillas, se llamaba Rosalín Leitón, bueno, se llama, no creo que se haya muerto, pues no he visto ninguna esquela, ¿verdad? Pero... Y me acuerdo que doña Rosalín me decía, ¿usted va a ser abogado? Y le digo, sí, señora. Bueno, muy difícil que se llegue usted a graduar aquí. Vea qué incentivos, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado uno cosas? Bueno, resulta que cuando defendí la tesis y me hice abogado,
Esa fue la primera denuncia que presenté. Denuncié a la jefa ante el jefe. Y le digo yo, vea señora, uno en la vida no puede andar ahí por el mundo atropellando a las personas. Arrieros somos y en el camino andamos. Yo le presento esta denuncia a usted, pero yo me voy. Yo no dependo de usted. Yo dependo de una fuerza sobrenatural que es la que me mueve a mí a hacer las cosas. Y de verdad, presenté la renuncia. Me contrató una empresa OEM ya cuando era abogado de cobros con el tema de cursos de inglés. Y también ahí no me gustó eso de cobros. Es muy feo eso, de estarle cobrando a la gente. Sí. Entonces renuncié también. Y vea lo que son las cosas de la vida. Yo siempre había querido trabajar en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y había dejado un currículum y me van llamando del colegio, de la fiscalía. Y me dice, ¿usted no quiere ser el asistente del fiscal? Le digo, sí, claro. Y ahí pasé un año en la fiscalía, haciendo procesos disciplinarios. Lo que no me gustaba era que teníamos que abrirle procesos a los colegas y perseguirlos, pero bueno. Después de ese año me acuerdo que como no me pagaban dedicación exclusiva, yo llevaba procesos de cobro con otras personas. Entonces yo firmaba y hacía unas cositas. Pero a raíz de eso, y tengo que decirlo porque todo sale a la luz pública, mi estimado, y yo sé que van a querer escarbar ahí. Entonces antes de que me saquen algo, yo siempre le decía a unos periodistas, bueno, yo veo que ustedes a veces sacan lo bueno y lo malo de las personas. Entonces un periodista me preguntaba, licenciado, ¿y usted no tiene nada escondido? Le digo, no, hombre, yo lo que tengo son deudas, sí, pero yo le debo a todos los bancos. Yo creo que en este país todo el mundo le debe a todo el mundo, ¿eh? A raíz de eso de llevar un cobro, me acuerdo una vez que me abrieron un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados porque había un señor que le quedó debiendo un dinero a una señora, presentamos una letra de cambio y el señor demandó penalmente a la señora y me demandó a mí. Entonces había un presidente del Colegio de Abogados que todavía está vivo y voy a decir el nombre, Gilberto Corella Quesada, y la junta directiva de esa época, y me acuerdo que me abrieron la causa y me despidieron por pérdida de confianza. Y tengo que decirlo porque en realidad yo no tengo cola que me majen, la cola la ando aquí, ¿verdad? Me la sacudo todos los días en la mañana. Y fue un proceso muy desgastante porque el señor también me acusó penalmente. Ese proceso duró del 2008 al 2014 y en el 2014 me dictaron un sobreseimiento definitivo porque no había delito. El proceso de cobro se había llevado bien y hay abogados, lamentablemente, que utilizan esas artimañas para debilitarlo a uno o sacar provecho. Entonces usted se imaginará, mi amigo, que con todo esto que pasó y yo recién graduado, yo un día agarré los títulos, los descolgué de la pared, Cristian, y los puse en una bolsa plástica y se los puse para que se los llevara a la basura. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué usted hace eso? Y le digo, mamá, no es que me pasó esto y esto y esto y esto. Y me dice, mire, esos son chispas del oficio, más bien acostúmbrese porque en su profesión cualquier hijo de vecino lo puede acusar. Y yo llorando ahí, porque digo yo, mire, yo recién graduado con un proceso en el colegio, qué barbaridad, todo el tema. Me devolví a la basura a traerme los títulos. Y ya les quité el polvo y los volví a colgar. Y ahí empezamos a trabajar en el proceso. Me acuerdo que cuando llegué en el 2014 a la fiscalía, me dice la fiscal, ¿qué está haciendo aquí, don Joseph? Le digo, no, es que me abrieron una causa. Y me dice, pero ahí no hay nada. Yo tenía una defensora pública, muy buena gente. Y me dice la defensora, no, que tampoco hay, que no hay delito. Llego donde la jueza y me dice la jueza, y don Joseph, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, no, es que me abrieron esto. Y me dice, no, pues esto es una tontera. Ah, y llega el abogado que me acusó y dice que va a quitar la querella. Entonces usted se imaginará toda esa persecución que me hizo en aquel momento el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados a veces no es objetivo con los agremiados. Haberme quedado yo sin trabajo. Duré casi, eso fue en junio del 2009 y en septiembre del 2009 me llaman de la Dirección General de Aviación Civil. En aquel entonces yo había comprado un fax, entonces me acuerdo que yo agarraba los currículum a las instituciones públicas y mandaba los currículum por fax. Y me llaman de Aviación Civil.
Me acuerdo que doña Patricia Arce Hernández, que Dios la tenga en la gloria porque murió de un cáncer de páncreas, me hizo la entrevista y me dice, mire, es que ocupo un abogado para que se encargue de irle a cobrar, siempre me tocó la parte más fea a mí, pero bueno, irle a cobrar a los concesionarios de los hangares lo que ellos pagaban por mes, ¿verdad? Y además llevar casos laborales cuando los funcionarios hay que despedirlos, las prestaciones, ir al contencioso administrativo. Entonces ahí fue otra aventura más y ahí duramos como un año. Como era un puesto interino, la persona que estaba en el puesto volvió al puesto original y ya yo me quedé sin trabajo. Pero gracias a Dios yo he tenido mucha suerte. Gracias a Dios y me llamaron del Banco Nacional. Y estuve en el banco como 6 meses viendo todo lo del tema de los fraudes bancarios. Entonces ahí empezó la espinita del derecho penal. Después de que salí del banco, porque era también un puesto temporal, le pedí una beca al Colegio de Abogados y gracias a Dios el colegio me dio una beca y en esta casa de enseñanzas pude sacar una maestría en Derecho Penal. Después de que saqué la beca, me llamó mucho la atención porque también fui fiscal notarial, ahí estuve un tiempo. Mucha envidia porque cuando uno llega con un posgrado y todos eran licenciados y el jefe solo era licenciado, como que les chocaba que uno tuviera un posgrado, ¿verdad? En materia penal. Entonces ahí duré muy poquito. Después me aventuré y trabajé en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia como asesor de un alcalde que era un poco particular. El señor solo tenía 6º grado, era mecánico y lo nombraron como alcalde. Entonces yo le hacía el trabajo al alcalde y el alcalde firmaba. Ellos usted qué riesgoso, ¿verdad? En aquella época. Claro, yo todo lo leía porque uno sabe que ese señor en alguna responsabilidad. Después de la MUNI, trabajé para Corporación Grupo Q como notario y abogado independiente. Pasé ahí casi 4 años trabajando con ellos. Un poco complejo porque ahí eran muchas escrituras. Y después de que yo saco la maestría en penal, renuncio a Grupo Q y me incorporo al Colegio de Ciencias Económicas. Yo era el que le daba la asesoría a los economistas, ahí duré tamaño ratillo. Y después del 2018, cuando salgo del Colegio de Ciencias Económicas, sale el caso de Carla Estefaniak, que ese fue el primer caso de homicidio que yo llevé. Y el primer caso mediático. Después de haber llevado el caso de ella, llegó el caso de Loani Valeria Salazar Zamora y otros casos que yo llevaba, ¿verdad?, de homicidios. Y ahí empezó la historia de toda esta aventura del derecho y cómo, gracias a Dios, Él me ha bendecido mucho y he podido crecer como profesional. Y veo que ahora soy un referente en el derecho penal costarricense porque he apelado muchas sentencias, las apelaciones, gracias a Dios, pegan, se hacen los reenvíos y yo siento que ya los jueces penales y los fiscales me conocen y saben que vamos a dar la pelea a muerte cuando matan a una mujer. Y ahora con el caso Yunesis, ¿verdad? Que me ha dejado muy impactado, pero ya ese es prácticamente el resumen de mi vida. Y ya para terminar, hace poco tuve una beca con la Universidad de Murcia en España, es San Antonio de Murcia, sí, con ALDE Business School y si Dios quiere tengo que ir a recoger el título octubre a España, voy a cruzar el charco ahí a Valencia para que me den ese título sobre lavado de activos, legitimación de capitales que está ahora en boga, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí estamos. Eso prácticamente, mi amigo, sería la vida mía y otras cosas que se nos quedan por fuera, pero después se la contaré de fuera de micrófonos. Para el tiempo en el que lo de Luani Salazar, yo estaba dando mis primeros pasos como periodista, se puede decir, y ahí fue la primera vez que yo tuve cara de quién era Joseph Rivera. Contanos un poco de qué se encuentra, de qué te encuentras vos como abogado cuando recibís ese caso. El de Yunesis. El de Luani. El de Luani. Ok. Cuando a mí me dan el caso de Luani, encuentro una mamá devastada. Doña Patricia Zamora es una gran mujer, una gran emprendedora. Ella tiene un salón de belleza en Lindavista de Patarra, aquí en Desamparados. Y la mujer estaba desesperada porque su hija desaparece un 9 de junio del año 2020. Veníamos saliendo de las apelaciones del caso de Carla Estefaniak.
Y ese día yo venía con mi esposa en un carrito que habíamos comprado, un carrito chino, ¿verdad? No voy a decir la marca para darle publicidad al carro, ¿verdad? Pero me acuerdo que ese carrito chino, veníamos bajando esa cuesta ahí de Linda Vista y veo a la señora que está ahí y la señora me hace señas. Digo yo, qué raro, ¿por qué me hace señas? Yo detengo el carro y bajo la ventana. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Usted es abogado, ¿verdad? Le digo, sí, señor. ¿Y cómo sabe usted que es abogado? Es que yo lo vi en la tele, en el otro caso. ¿No? Yo quiero que usted me ayude. Y le digo yo, bueno, doña Patricia, vea, vamos a hacer un trato. Yo voy a dejar a mi esposa al trabajo y me devuelvo. Y dicho y hecho, me fui, me devolví y conversé con ella. Le pedí el número. Ese día fue cuando encontraron el cuerpo, ¿verdad? Que lo encontraron ese, lamentablemente, 9 de junio. Y cuando empiezo yo a revisar el caso, me llamó mucho la atención de que estaban calificándolo como homicidio simple. Y hay que decirlo, respetando la memoria del difunto, don Walter Espinosa había dicho que en paz descanse, el director del OIJ, que Luani era novia de un sicario de pollo, de una banda narco muy peligrosa ahí en Lindavista, y que Luani era trabajadora sexual. Cuando yo escucho esas frases, mi amigo, mira, a mí se me puso la piel de gallina, me ericé todo del colerón, porque uno en la vida no puede juzgar a las personas, ni mucho menos poner etiquetas o juicios de valor así tan graves. Yo hablé con la mamá y la mamá me explicó una serie de cosas, ¿verdad? Que Luani tenía un tema de vulnerabilidad, que se había quedado sin trabajo, que ayudaba mucho en la casa, pero que lamentablemente ese día se fue a la casa de una amiga, que le decían Api, a compartir, y que este sujeto Kenneth que la mató llegó y como que le ofreció algo ahí, como que se fumaron un cigarro y que ese cigarro como que la indujo y quedó como bajo los efectos de alguna droga y se la llevó. Y se la llevó engañada. Se la lleva a la casa de la abuelita Kenneth, que vivía a las 3 casas de doña Patricia. Y me acuerdo que Níxida, que era la tía de Luani, salió a ver dónde estaba Luani, y estaban en el corredor de la casa la abuelita, Kenneth y Luani. Dice Níxida, bueno, está bien, vamos a... Y están ahí compartiendo. Eso fue como a las 10 de la noche. La tía se va para su casa y ahí es donde Luani desaparece. En la investigación, los investigadores de OIJ entrevistaron a unos vecinos que dicen que escucharon unos gritos a las 2 de la mañana de esa casa, una mujer pidiendo auxilio, pero que nadie se metió porque como el barrio es un poquito conflictivo, le daba miedo de que pasara algo. Entonces ese fue el primer indicio de este caso tan particular. Lo más grave del caso es que cuando llega a juicio, hay una jueza, y tengo que decir el nombre, Sailín Ballestero. Me acuerdo que Sailín Ballestero, la jueza del Tribunal de Juicio de Cartago, cuando dictan la primera sentencia de 18 años, la señora se baja del podio donde están presidiendo y le dice a doña Patricia, vea, ya le pusimos los 18 años, deje eso así, no continúe, deje a su hija descansar. Oiga usted qué revictimizante una jueza de la República hacer esa aseveración. Entonces, yo le dije a doña Patricia, no se preocupe, nosotros vamos a apelar la sentencia porque este sujeto se la llevó engañado, el tal Kenneth, y la mata en ese descuido. La pena tiene que ser de 35 años. Y dicho y hecho, apelamos y anularon todo. Y otra vez para atrás. A veces hay jueces que no se ponen en la camiseta de las víctimas, no son empáticos y redactan mamarrachos de sentencias. Y a raíz de ese mamarracho, gracias a Dios, logramos un reenvío y en el segundo juicio, otros jueces que llegaron le impusieron al imputado 26 años. Digo yo, no, es que no pueden ser 26 años porque en toda la vida judicial nunca se había visto un hecho tan macabro que un sujeto durmiera 5 días con ese cuerpo en esa casa. Que eso fue lo que explicamos. Entonces volvemos a apelar y hacen otro reenvío y ya ahora sí, me dan la razón y dicen 35 años. Yo en aquel momento estaba trabajando como asesora de honor en la Asamblea Legislativa y
hablaba con el expresidente de la asamblea de aquella época, que Dios lo tenga en la gloria, don Eduardo Cruxan, y yo le decía a don Eduardo, vea, tenemos que modificar la ley. Hablé con el presidente Carlos Alvarado y modifiquemos el espectro del femicidio, porque el femicidio ampliado no existía. El femicidio solo era si usted estaba casado o si eran novios, si tenían una unión de hecho con más de 3 años. Entonces, había una diputada muy aguerrida, muy valiente, una mujer de esas que con un gran valor, doña Paola Vega. Y doña Paola Vega, junto con otras diputadas, fue la que llevó el estandarte para la modificación de la ley y se amplió el espectro a que ya no podía ser solo esas 2 figuras de matrimonio, uniones de hecho, sino también novios, amigos, noviazgos, parejas del mismo sexo, etcétera, y se amplió el espectro. El problema es que lamentablemente los diputados tal vez no conocían el tema de la dosificación de la pena y dejaron el mismo quantum de pena 35, donde tenían que haberle puesto por lo menos 50. Entonces es ahí donde, gracias a Dios, se cambia la legislación, pero ya con la ley Nadia, nosotros vamos enfocados a que se aumente la pena por la magnitud del daño causado, que es muy grave. Recordemos que las mujeres tienen un gran valor en la sociedad costarricense. Gracias a ellas, Costa Rica ha crecido en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, familiares. Entonces, no puede ser de menos, sino a más, que si se le quita la vida a una mujer, ¿verdad?, que son el pilar de la democracia, que puedan tener penas ejemplarizantes, porque lamentablemente el sistema les está quedando debiendo no solo el tema de las sanciones penales, sino que cuando se ponen medidas cautelares, ¿verdad?, o medidas de protección, y se testimonia piezas al Ministerio Público para que el Ministerio Público persiga a los sujetos que incumplieron esas medidas, según lo que establece el Código Penal, mi estimado. Ya llegan las medidas, las transfieren del juzgado de familia a la fiscalía, y la fiscalía está desestimando todo. ¿Usted qué dirá? Entonces esa es la lucha que yo tengo, que la fiscalía no sea tan inepta ni mediocre y que persiga los delitos de incumplimiento de medidas. Pero ellos, como tienen tanto trabajo o no les interesan las mujeres, desestiman las causas y archivan las causas. Entonces es ahí donde los femicidas se valen de la ruptura del sistema o de la persecución penal para decir, como no pasa nada, ahora las mato y esto queda en impunidad. Yo tengo una pregunta para usted, pero antes de esa pregunta, vamos a saltar al caso de Nadia Peraza, vamos a ver, fue un caso bastante brutal. Me acuerdo de la controversia, yo como periodista le di cobertura casi que de principio a fin. Uh-huh. Y bueno, pero obviamente yo lo veo desde un ángulo muy distinto al tuyo. Contanos vos de tu experiencia y vamos a ver de todo lo que viste. Bueno, el caso de Nadia, cuando a mí me dan ese caso, se oía entre corrillos judiciales que había un tema de canibalismo, pero no era probado todavía. Que había una refri, que encontraron unos restos óseos, pero que no se sabe si son o no de Nadia hasta que se haga la prueba del ADN. A la semana a mí me llama el tío de Nadia, don Fran Espinosa, y me dice, don Joseph, ves que nosotros queremos que usted nos represente, pero tenemos un gran problema, la mamá no quiere ir a presentar la denuncia, mi hermano, porque está en shock, porque ya le habían dado el resultado y efectivamente eran los restos de Nadia. Me acuerdo como que si fuera ayer que me fui para abajo de los molinos, pasé por la casa donde fueron los allanamientos y ahí a como a los 150 metros a la vuelta está la casa de doña Marilyn. Y ese día me tenían servida en la mesa unos sanguchitos de baguette con mortadela y tomate y una lechuga. Nunca se me olvidan esos sanguchitos con un vasito de café. Qué rico. Mira qué rico, sí. Entonces yo llego y empecé a tomar café y en eso sale de una habitación una señora muy joven, ¿verdad? Delgada, alta, de pelo crespo. Y le digo yo, doña Marilyn, me dice, sí, soy yo. Mire, yo soy Joseph, el abogado. La señora creía que yo era la fiscalía. Ah, usted es el fiscal o trabajo social. Le digo, no. Es que sus hermanos quieren que yo lleve el caso.
Pero yo antes de decirle que sea el caso, yo ocupo que nos sentemos para decirle que qué ricos están estos sanguchitos que usted me hizo. Y el cafecito. Y nos pusimos a conversar de otra cosa. Y le digo, bueno, ¿y cómo era Nadia? Y la chiquita, y en ese estaba Nashley, que es la niña. Entonces la chiquita se vino y empezó a jugar conmigo y me agarraba los lapiceros de aquí, la bolsa de la camisa, me los sacó todos y los puso así en la mesa y se puso a jugar. Y la chiquita me decía, tío. Imagínese usted cuando me dijo a mi tío, yo sentía que el mundo me caía encima. Yo como varón, me tocó las fibras de mi corazón ese chiquito. Y digo yo, no, hay que pelear esto hasta la muerte. Este señor que mató, si podríamos llamarle señor, a este monstruo hay que secarlo ahí en la cárcel. Cuando ya yo tuve acceso al expediente, antes de tener acceso, le digo yo a doña Marilyn, veas que está chiquita, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Me dice la señora, usted sí que me da seguridad. Le digo yo, vamos, y la monto yo en el carro y la llevo, después nos vamos a tomar un cafecito con Juan, que es la pareja sentimental de doña Marilyn. Y nos fuimos para la fiscalía, estaban todos los medios, y llegamos, bajamos a un sótano como una cueva. Eso es otra cosa que le critico al sistema judicial, cómo pueden tener trabajando fiscales en el edificio de Heredia, en una cueva, ¿verdad? Hay que bajar unas gradas, imagínense, hay un temblor que le caiga el edificio uno encima, uy no, Dios guarde. Y ya bajamos y me atiende una señora toda seria, ¿usted quién es? Y le digo, mire, yo soy el abogado fulana, y la señora viene a ratificar la denuncia. Ah, ¿de veras? Le digo, sí. Ya la sentaron, y ya la señora empezó a contar que sí, que era la mamá de Nadia, que ella se iba a constituir en querellante, actora civil, que íbamos a presentar una acusación privada. Y ahí empezó el viacrucis de este caso. Mayo del 2022, si la memoria no me falla. No, 24, perdón, si la memoria no me falla. Sí, del año 2024. Empezaron las líneas de investigación, empezó la recopilación de la evidencia, se le impuso al sujeto 6 meses de prisión preventiva. En el expediente se empezó a recopilar lo de la autopsia. Y cuando en el mes de marzo del año 2025 me llega una notificación y me dice que ya la fiscalía concluyó la investigación y que si nosotros vamos a presentar la querella y la acción civil y que ellos ya tienen lista la acusación y que solo van a acusar el femicidio. Y digo yo, pero ¿cómo solo van a acusar el femicidio? ¿Y las tarjetas que le quitó a Nadia? Y el tema de la suplantación de identidad, porque muchas amigas decían que cuando Nadia fallece o desaparece ese 22 de febrero del año 2024, al mes siguiente Nadia escribía, decía, no me busquen, yo estoy aquí en Alajuela. Que él usaba el teléfono. Que él usaba el teléfono, sí, imagínense. Entonces, ¿cómo la fiscalía no acusó esos delitos? Y yo llegaba y no me querían dar el expediente, no me querían dar información, y todo era, mi estimado, un tabú. Todo era así como hermético, que el abogado no sepa, que no investigue, que no haga nada. Digo yo, ¿qué les pasa a estos 3 puntos suspensivos, verdad? Digo yo, no puede ser posible que la doña Marilyn no tenga acceso a la justicia y que yo, que soy el abogado, me cercenen, me tiren la puerta y solo faltó que me escupieran la cara para decir, no venga aquí. Solo faltó eso, pero gracias a Dios, como uno es tan insistente y majadero, se rompió ese nudo gordiano que cortamos con la espada de Damocles. Digo yo, aquí no puede ser esto. Y bueno, en marzo del 2025 digo yo, no, esto está malo. Y en mayo, la fiscalía hace una enmienda jerárquica, que lo que significa eso para las personas que nos ven en este podcast, era que tenían que devolver el expediente porque yo decía, vea, falta la suplantación de identidad, falta la sustracción patrimonial y falta las estafas informáticas. Entonces devuelven el expediente y ahora sí, enderezan el caso. Y seguimos con el mismo hermetismo. Yo llegaba a la ventanilla de la fiscalía y la persona que estaba en la fiscalía me hacía mala cara. Cristian, ¿qué quiere? ¿Qué ocupa? En vez de decir, buenos días, licenciado, pase adelante, ¿en qué le podemos servir? Mire,
Si eso me pasaba a mí como abogado, imagínese ahora un usuario que venga de la zona sur y para variar el Poder Judicial se jacta, y hay que decirlo aquí donde ponen rótulos, que la atención al usuario, que la información, mire, eso es una falacia. Eso ellos no lo hacen. Ah, pero si fuera un abogado de esos, porque hay de todo en la Villa del Señor, esos abogados cacos que llegan a pedir los servicios del Poder Judicial, ahí sí los andan así como en una volanta o les tiran la alfombra roja. Ah, pero como es Joseph Rivera, le vamos a hacer la vida imposible y así no juega. Entonces tuvimos que utilizar otros mecanismos muy violentos que a ellos no les gusta, que usted sabe cuáles son, para que esto caminara. Entonces ahí se dieron cuenta y dicen, ya, don Joseph hay que andarle con cuidado, porque eso es lo que se oye ahí en pasillos judiciales, que le da miedo que uno llegue, porque dice, ya, el hombre nos va a quebrar, como dirían los colombianos, ¿verdad? Y así fue como logramos que enderezaran esa acusación y que fueran los 20 delitos más el femicidio 21. Pero no crea, viera qué difícil. Porque vamos a ver, uno como ser humano puede tener errores, se puede equivocar, somos seres humanos, pero qué bonito cuando usted dice, mira, es que me equivoqué, corrijamos esto, se puede arreglar. Pero es que allá adentro hay una soberbia y un orgullo que uno dice, pero ¿cuál es el problema? Y quiero hacer una aclaración, yo no quiero utilizar la falacia de la generalidad, porque yo me acuerdo que en el juzgado penal de Heredia hay gente muy valiosa y siempre me saludan. Licenciado, mire, vacilando, ahí está el coffee maker, venga, para regalarle una tacita de café, ¿verdad? Ya yo sé que no puedo entrar allá a tomar café porque nada que ver, pero a lo que me refiero con la frase es que siempre están atentos. ¿En qué le podemos servir? Pase adelante. Pero en la fiscalía propiamente, en ese despacho, en Heredia y en otros despachos que yo he tenido que llegar a trabajar, tanto como abogado defensor de personas, como abogado querellante, Cristian, mire, eso es algo desastroso. Yo no sé cuál es la envidia, cuál es el odio, cuál es el rencor, si yo no les he hecho nada. Pero hey, como que les gustó a uno herirlo para que uno llegue y rácata. Pero la idea no es esa, la idea es que puedan ser empáticos, pero cuesta un poco con la función judicial, muy poco. Ellos quieren ayudar. Y bueno, cuando yo leí ese expediente y me di cuenta que a Nadia la habían cortado en 200 pedazos, mire, yo me puse a llorar. Digo, yo esa chiquita pudo haber sido hija mía, 21 años. Ya yo ahorita cumplo, todavía falta bastante, pero no tengo los 50, pero ya casi. Y digo yo, ¿cómo un ser humano pudo descuartizar a la mamá de su hija y cortarla en 50 pedazos y meterla en bolsas? Y en topper, y en una refri, y dobló el torso y lo envolvió en una cobija. Yo siempre he dicho, si usted tiene diferencias con una persona, siempre hay que utilizar los temas de paz social, no llegar a esos extremos de violencia tan graves, tan violentos. Y como usted pudo ver el juicio, gracias a Dios hicimos un buen trabajo, tuvimos mucha empatía con el fiscal Serrano Pujol, que es el coordinador de Heredia, y logramos esa sentencia ejemplarizante de 79 años de edad. Pero si no hubiera sido por el músculo que yo tengo, gracias a Dios, manejando toda esta información, tal vez este caso hubiera sido uno más de la estadística y solo 35 años. Que como cuando va avanzando el caso de Nadia Peraza, ¿en algún momento sentiste que no ibas a llegar al fin, que no iban a poder tal vez obtener lo que buscabas, que era la justicia? Yo creo que en algún momento volví a ver al cielo y yo decía, Señor, llegaremos. Hay tanta oposición, tanto revanchismo, es como una vendetta, como una venganza, ¿verdad? Y yo decía, no, aquí tiene que haber una luz en el túnel aquí, porque yo veo aquí todo en contra de uno. Y uno llegaba y no lo querían atender. Y como que si fuera eso top secret, como que si fuera un tema así no sé, expedientes X ahí en el Poder Judicial, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios se logró y tuvimos que utilizar muchas cosas para que eso se lograra. Que a ellos no les parece, que a ellos no les gusta. Hasta por ahí me contaron de que me iban a acusar penalmente y yo me reía. Digo, oye, que me acusen. ¿Qué pueden hacer? ¿Me van a meter a la cárcel por decir la verdad? Ah, pero cuando hay casos que hay que absolver a los imputados, hay gente inocente en la cárcel. Ve, es que esas son las ironías de la vida, Cristian. Si usted persigue una causa
el Ministerio Público pierde la objetividad. Estoy llevando un caso que se llama copy-paste, aquí haciendo un paréntesis, que anulamos una sentencia de 40 años. Cuando usted oye los testimonios, porque ese ya el juicio ya es público, de las supuestas ofendidas, todo es una patraña, una mentira, una elucubración, como dice el fiscal, para meter a una persona inocente a la cárcel. Y todo por culpa de la suegra, ¿verdad? Que la suegra se inventa una historia, las suegras tan lindas que son, ¿verdad? Entre comillas. Y metió al yerno a la cárcel y le metió 40 años todo con mentiras. Y ahora que fuimos al reenvío, ya el fiscal se agarra a la cabeza y dice, mira, el abogado defensor tenía razón, porque también hay que ser justo, uno no va a defender cosas que usted dice, el debido proceso se tiene que respetar, pero si la justicia se inclina ante el imputado porque el Ministerio Público no hizo bien su trabajo o porque el Ministerio Público está siendo subjetivo, ahí es donde, por eso es que la justicia es ciega, ¿verdad? Porque tiene que escoger cuál de las dos teorías y que un tribunal resuelva. Entonces, volviendo al caso de Nadia, me llamó mucho la atención que teniendo todas las pruebas y toda la información, imagínense que cuando llegamos a la primera audiencia preliminar en octubre, anularon esa audiencia. Pero ¿cómo la van a anular si ahí están las pruebas y las pruebas que hacían falta, el Ministerio Público no las recopila? Yo tuve que pedirlas y decirle, mire, este es el pliego de lo que hace falta. Y no les había dado la gana hacer la recolección de la prueba. El informe de la OPO del canibalismo no estaba. No estaba el informe de la ampliación de la autopsia para decir con qué objeto idóneo cortó ese cuerpo y al final dijo que era un objeto indeterminado, pero ocupábamos saber eso porque hay dos elementos importantes científicos que es la causa de muerte y la manera de muerte. Hay 7 tipos causas de muerte. Obviamente, esta no se pudo definir porque el cuerpo estaba totalmente cortado en pedazos, pero la manera de muerte era homicida desde el punto de vista médico-legal. Y las causas de muerte pudo haber sido por asfixia, como el caso de Yunesis, ¿verdad? Que se determinó que él la ahorcó. Pudo haber sido por muerte natural. Pudo haber sido por un tema de que fracturó el hueso ioides, que es un huequito aquí se desprende, entonces también no llegó sangre al cerebro, le dio un infarto, un derrame, tantas cosas. O que se cayó y fue accidental la muerte, ¿verdad? Pero no lo hizo tampoco el Ministerio Público. Llegó una muchacha muy joven, Diana, que me dice, licenciado, yo le voy a ayudar. Y ella muy diligente, hizo todo, enderezó el asunto y ahora sí nos fuimos a la audiencia preliminar con ella. Pero vea qué irónico, como era tan joven, yo me acuerdo que en esa audiencia preliminar estaba el coordinador, este señor Serrano Pujol, supervisando a la muchacha. Y yo decía, mira, esta muchacha con 32 años es muy chispa, ¿verdad? Hay que sacarle provecho. Y hizo todo muy bien conmigo y la causa se elevó a juicio. Pero ¿por qué no mandarla a juicio? Ah, no, es que como el Ministerio Público es uno, llega Carlos, llega Juan, llega María, llega Pedro y los vamos rotando. No, no, si usted se casó con esta causa, llévela hasta el final para que la otra persona que venga no venga con el tiempo que tienen, en qué momento se va a leer todos los actos de investigación. Entonces eso es un fallo que tiene el Ministerio Público y un fallo de que el año pasado tenían un déficit de 90 millones y muchos fiscales se quedaron sin plata en sus salarios porque lamentablemente el fiscal general dice que eso no es problema de él, de que los nombramientos. Entonces, ¿quién es el que firma los nombramientos? ¿Quién es el que se fija de la planificación con el tema presupuestario para el pago de los salarios? Y Corte Plena, como ahí hay un montón, yo no tengo nada contra los adultos mayores, pero usted sabe que lo que viene de arriba baja. ¿Qué va a saber un adulto mayor de 80 años que dirija la Corte Plena sobre tema de nombramientos? Es que son épocas, Cristian, y uno tiene que son ciclos. Eso es una crítica que yo le hago muy fuerte al Poder Judicial. Concluyendo con esto, después de lo que hablamos de Luzlani, de Nadia, ¿usted podría decir que hoy como abogado se siente satisfecho? No, no me siento satisfecho. ¿Por qué? Hay un gran vacío en la legislación penal costarricense y en la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Tienen que existir penas ejemplarizantes. Habían unos abogados garantistas, yo los respeto mucho, pero no comparto su tesis, de que hay que resocializarlos, que hay que darles una oportunidad. Hasta escuché un diputado charlatán decir que hay que mandarlos a la Facultad de Derecho a estudiar. Entonces vamos a mandar al asesino de Nadia, a este señor Busano Paisano, a estudiar Derecho.
dentro de la cárcel, como hizo Ted Bundy cuando mató a más de 300 mujeres allá en Estados Unidos, que era un estudiante brillante, y del juez que lo condenó en el juicio dijo: lástima que usted tan brillante y que cometiera tantas muertes, y a usted hay que someterlo a la pena de muerte. Entonces a mí me da risa, y es una paradoja, que ese diputadillo venga aquí a decir de que hay que ponerlos a estudiar. Sí, hay que ponerlos a estudiar si fue que se le disparó a usted un arma y mató a alguien en forma accidental, que usted robó por necesidad porque tenía un montón de chiquitos y usted se metió al más por menos y se robó unas latas de atún, que usted lamentablemente se brincó un semáforo y atropelló a una persona por un homicidio culposo o unas lesiones culposas. Pero una persona que descuartiza a una persona en 200 pedazos, la mete en una refri, se come partes del cuerpo, la decapitó, metió la cabeza en una lonchera, ¿usted cree que esa persona pueda estar en el sistema de control social y que diga, bueno, sí, pasa 10 años y ahora lo vamos a traer aquí a la Universidad Latina que dé una entrevista? Y no, jamás. Y yo pongo el ejemplo, ya para terminar, Nayib Bukele. Yo voy a viajar a El Salvador en los próximos días, porque tengo que hacer escala cuando vaya a Nicaragua y me voy a quedar unos días ahí en El Salvador. Si Nayib Bukele no hubiera sacado a esos asesinos mareros que mataban, decapitaban niños, hombres y mujeres, El Salvador, que vivió un oscurantismo democrático por muchos años por los políticos corruptos, no sería El Salvador que está al día de hoy. Que hay que mejorar muchas cosas, que hay que hacer muchas cosas, cambios en la sociedad y en el Estado, sí hay que hacerlas, pero él empezó por eso. En Costa Rica hay que aplicarlo igual, va la ley de sicariato. Una persona que agarra una ametralladora y le dispara a una persona y le desbarata la cabeza, ¿usted cree que sería apto para que salga a la calle? ¿No? Entonces esa charlatanería que tienen esos políticos de que el garantismo, que el socialismo, no, mire, eso es pura basura. Ellos tienen que cambiar, y yo tengo mucha fe en los políticos de ahora, que la mayoría son del oficialismo, que hay que hacer un cambio importante en la Constitución y en las leyes penales para que Costa Rica vuelva a ser aquel país seguro, que usted salía a la calle a jugar fútbol con los chiquillos en un parque y que usted no iba a tener temor que llegaran unos malandros o unos asesinos y que le dispararan en media calle porque ahí había un muchacho que andaba haciendo tortas y habían daños colaterales. Pero si eso no se logra hacer en esta administración, estamos perdidos, y hay que hacerle un llamado a los políticos para que de verdad modifiquen la ley y que Costa Rica vuelva a ser la misma Costa Rica de hace 40 años. Antes de irnos, le voy a dejar la pregunta en el aire y más o menos sé por dónde me va a contestar, pero le voy a dejar la pregunta en el aire. Porque cuando empezó a ejercer como abogado, decidió ser abogado de las víctimas y no de los acusados? Vamos a ver, yo siento que estoy ahí por un tema causal. He sido he sido abogado de imputados, pero no de imputados tan terribles, ¿verdad? La familia tal vez ve que uno tiene empatía con las víctimas, tal vez lo que no tiene el Poder Judicial, pero como yo he sido víctima, como lo dije ahora, del sistema judicial, por eso es que yo quiero reivindicar a las víctimas, porque si yo como abogado no puedo ejercer la justicia y la justicia me cierra las puertas, ahora una persona que no tiene la capacidad intelectiva para poderlo hacer. Entonces yo siento que por eso estoy aquí, para que se haga justicia y que las víctimas puedan tener acceso a algo tan preciado como es un sistema judicial justo, un sistema judicial que le dé lo que ellas se merecen, y lo más importante, que volvamos a valorar ese tema que lamentablemente el Poder Judicial ha dejado a un lado, que es que las víctimas puedan encontrar justicia pronta y cumplida. Para irnos yendo, no sé hasta qué punto puedes hablar de esto, pero hace muy poquito tiempo, lo hablaste por principio, en un condominio en Santana se encontró a una nicaragüense que se ha sabido el caso, ¿qué ha pasado con ese caso? Bueno, en el caso Yunesis, ya yo soy el abogado oficialmente como querellante, actor civil, representante de las familias para el caso penal. Hay 2 niñas pequeñas que están en un albergue del PANI. Estamos haciendo todas las gestiones para que pasen como depositario judicial con la hermana Yunesis, según la reforma al Código de Familia. Vamos a abrir otro proceso en contra de este señor que está preso. El viaje a Nicaragua es para darles confort a los papás de Yunesis, al hermano y a la hermana,
que sepan que Costa Rica, con mi representación, van a estar seguros de que este sujeto no salga de prisión por el año de prisión preventiva que le puso el juzgado penal de Pavas. Y bueno, yo tengo mucha fe que se va a hacer justicia, y sí hay que hacerle un llamado al Poder Judicial para que estos casos no se sigan dando, con políticas públicas en protección de las mujeres. Y esas niñas, esperemos, no va a ser fácil. Es un proceso que va a durar su tiempo para que pasen en manos de los familiares de Yuneisys y que los abuelitos en un momento oportuno las puedan ver. Muy bien, Joseph. Fue un placer tenerlo acá en el podcast. Una entrevista bastante amplia y bastante nutritiva. Muchas gracias. No, gracias a usted por invitarme, y siempre voy a estar pendiente y anuente a atender los micrófonos de ustedes como medios de comunicación. Muchas gracias.